Recién nos contaba Atilio López cómo se vivió puertas adentro de la familia, en su convivencia con su padre, la historia, la memoria y la vigencia del cordobazo. Malvina, bueno, es mucho más joven, hay que decirlo, es mucho más joven que ustedes dos, pero sin dudas, a través de los relatos familiares y todo lo que viviste, tenés una mirada directa sobre lo que fue el cordobazo y la participación de tu padre ahí, ¿no? Sí, yo era muy pequeña, pero era muy grande, muy intenso lo que pasaba ese día en mi casa. Era mucha la incertidumbre con la qué es lo que podía pasar con mi papá después de ese día. De hecho, que lo ponen preso y lo mandan a Trelew. Fue la primera vez que fue a Trelew y yo con 8 años viajé a Trelew. Como que íbamos detrás de ellos, ¿no? Paramos primero en La Pampa porque los detuvieron en La Pampa. Nos dijeron que ahí lo podíamos ver, después resulta que el otro día ya no estaban más. Ahí iba un colectivo donde no solamente estaban presos muchos compañeros, íbamos todas las familias y se decidió seguir a Trelew. Así que yo de pequeña ya conocí lo que era el encierro y, como decía Rafael, uno está atravesado por el cordobazo. Todos los años es un revivirlo. Y cada vez con más intensidad, porque como que uno va elaborando, digamos, esa lucha, la va entendiendo cada vez más, la entrega de ellos, que le dije esto a una persona que juró en el Congreso por la memoria del papá de Atilio, por mi papá. Jurar por la memoria de ellos no es cualquier cosa, porque se murieron por lo que creían, dieron su vida, y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, la historia que uno va viviendo es como muy fuerte, porque uno lleva eso sobre sus espaldas. Y esta emoción es un poco la tristeza que uno siente del retroceso, porque en un momento cuando Néstor Kirchner logra pagar el Fondo Monetario Internacional, en escritos que ha recopilado la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 62 mi papá hablaba de que había que cortar las cadenas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces sentí que en cierta forma se cumplía, se resolvía una de las luchas de ellos. Y hoy volver a estar encadenados al Fondo Monetario Internacional por el engaño mediático que sufre la población, si bien en aquellas épocas las Fuerzas Armadas eran las que imponían el autoritarismo, y hoy no tenemos eso, pero sí hay otras fuerzas que están dirigidas a la sociedad y que dominan, han hecho que volvamos a estar encadenados al Fondo Monetario Internacional, y eso me produce una gran tristeza y uno siente que es otra vez el volver a empezar. Bien, gracias Malvina. Rafael, en tu caso, ¿cómo fue todo? En mi caso, voy a decir algunas cosas, pero merece una reflexión previa. Yo tengo fe que el país va a salir adelante, que esto se va a revertir, que las lecciones del cordobazo están más vigentes que nunca y de todas las luchas populares que le precedieron y le sucedieron, porque no fue la única tampoco, ¿no? Y mucha gente que lideró en distintos momentos en el país la lucha por la reivindicación de la gente común, de los que menos tienen, de los postergados, de los sometidos, digamos, al escarnio, digamos, de los modelos sociales y económicos que directamente deprimen y hunden su opresión sobre el cuerpo, sobre todo de los trabajadores y de la gente más humilde. El cordobazo no tiene por qué ser un decorado historiográfico. El cordobazo nos debe motivar y llamar, no solamente en la fecha de su rememoración o su recuerdo, sino también aplicarlo en el día a día, digamos, como una traslación, digamos, de cuáles fueron las enseñanzas y los saldos que quedaron, digamos, de estos hombres que fueron nuestros padres, que tenían notables valores cívicos y morales para encarnar una lucha y por algo se erigieron como los dirigentes que representaban a sus
a sus compañeros, ¿no? Y a gran parte de la población. Pero en particular en el seno de la familia siempre fue muy intenso. Mi padre estuvo aproximadamente 6 veces detenido en periodos que iban de 1 mes a 7 meses en el Cordobazo, en distintas instancias. En los años 40, siendo joven, militante del Partido Laborista, preludio del peronismo. En el 55, por no descolgar un cuadro de Eva Perón en la municipalidad, lo despidieron de la municipalidad y fue a parar a la cárcel de encausadas por 6 meses, de octubre del 56, del 55 a abril del 56, en el plan Conintes, durante el Cordobazo, y algo poco conocido, digamos, en general, que fue que el 9 de enero Menéndez lo hizo detener y retirar del domicilio de mi casa en Córdoba a mi padre por el hecho de estarse ocupando cómo recuperar el esmata, digamos, de la intervención, que en muchos casos esa intervención militar se había coordinado con los intereses de dirigentes gremiales de Buenos Aires, que habían acomodado sus cargas para seguir manejando esta cuestión, ¿no? Con esto pretendo hacer una crítica, digamos, al cuerpo sindical, digamos, pero sí que hubo gente que no estuvo a la altura de las circunstancias y privó sus intereses personales, económicos y sus negocios por encima del interés del conjunto. Pero en mi casa en particular vivimos permanentemente esta cuestión, digamos, para aquella época en los 60, cuando un dirigente sindical declaraba una huelga por mandato de las bases, por decisión y convicción propia de él y de la comisión directiva que encarnaba, salía rápidamente la figura de captura recomendada. Y entonces mi hermano del medio a mi viejo le puso El Fugitivo, como aquella serie que había, El Fugitivo. En el Cordobazo, llamativamente, la película que dieron en el cine Gran Rex ese día jueves, sí, y que a mi viejo siempre lo comparábamos, le decíamos, che, Charles Bronson, se llamaba Ciudad Violenta, por Charles Bronson, y está la foto de la marquesina del cine Gran Rex de ese día, se llamaba Ciudad Violenta. Yo creo que ni López, ni Tosco, ni Elpidio se propusieron dañar a la ciudad, porque ellos tenían una cabal convicción del valor que tenía el capital del trabajo para un pleno empleo, digamos, de los trabajadores. O sea que lo que ocurrió fue exclusivamente responsabilidad de las fuerzas opresoras y represivas. Mi viejo decía, salió perfecto, lo único que lamento son los muertos, lo único que lamentaba. Todo lo demás tenían la convicción de que estaban convencidos que iban al choque. No llevaban armas, los trabajadores no llevaban armas, sí llevaban elementos ofensivos, defensivos, que eran los recortes de hierro, las bolitas, las honderas, los palos, las fogatas, y el pueblo se prendió de una en toda la cuestión. Y en mi casa, mi hermano más grande, digamos que es nacido en el 50, ya no está con nosotros, sufrió, porque mi madre lo llevó a visitarlo a la cárcel de encausados, y le preguntó a mi hermano en la cárcel de encausados, que mi mamá decía que era una cárcel sucia, mugrienta. Cuando se iban yendo de la visita, le preguntó, ¿qué hace papá acá? Tenía 5 años mi hermano. Mi madre lo único que le salió de adentro fue decirle, está estudiando para aviador. Y él, unas escaleras más abajo, reflexionó y le dijo, no sé qué puede estudiar papá de aviador acá. Se dio cuenta. Pero además sufrió mucho porque él consideraba que la actividad gremial, y ese es el derecho de un hijo, le quitó la posibilidad de tener muchas más horas y minutos con su padre. Eso también, digamos, la actividad de nuestros padres de alguna manera no es un cargo hacia ellos. Los privó de sus padres a los 3. Nos restó, digamos, tiempo de convivencia y de fraternidad familiar, digamos, en ese entonces. Pero lo asumimos, porque las madres, eso también hay que decirlo. Sí, les quiero preguntar de ellas. Las madres seguro. Tenían mucho que ver en esto. Y mi hermano del medio tuvo un ataque de nervios. Estábamos almorzando en nuestra casa Plan C, Eva Perón, en Altagracia, una casa que mis viejos habían accedido. Cuando Víctor Estacicín salió en el noticiero al mediodía, mi mamá estaba sirviendo, mi papá ya hacía 1 o 2 semanas que no aparecía por mi casa, y dijo, los dirigentes, Tosco, Torres, claro, y los otros han sido condenados a tantos años, y le dio un ataque de nervios, claro, a mi hermano impresionante, porque era el mimado de mi papá.
Pero mi vieja fue la artífice de que yo lo viví como una fantasía todo ese tiempo, Bien. como una aventura. Ella fue la responsable de hacer Bien. ver como una aventura. Ya le voy a preguntar entonces por sus madres. Ahora los invito a ver otra breve cápsula, una entrevista al único estudiante condenado por los tribunales de guerra, junto con vuestros padres. Hubo un estudiante condenado que tuvo la aventura de salir a poner una bandera en el barrio Clínicas que decía: hermano, soldado, no tires. Bueno, no le fue bien. Acá nos cuenta él en primera persona cómo fue eso. De los balcones nos tiraban muebles, todo para que quemáramos, para hacer las barricadas. Se generalizó, se hizo una cosa muy, muy global, con una participación popular muy grande, y la policía no tenía posibilidad de contener y no tenía margen de maniobra tampoco. Entonces llaman al ejército. Cuando llegan al ejército, el ejército, como viene de Berlacal, era el punto de ingreso del ejército, era la avenida Colón, el Boulevard San Juan y parte de la calle Santa Rosa, por ahí. En eso estábamos, yo me había trasladado al barrio Clínica y habíamos organizado la resistencia en el barrio Clínica. Habíamos cortado la avenida Colón, habíamos tensado unos alambres por si pasaban con los jeeps, que se los tirara a la mierda, unos alambres de las obras de construcción que sacamos y los tensamos de columna a columna para que los jeepones, todos esos, los carros chocaran ahí con esto. Aquí vemos avanzar por plena avenida Colón a efectivos de la Gendarmería. Se me ocurre hacer un cartel. Justo estaba en la casa de un camarada al frente del Museo de Aves, del Mercado de Aves, de lo que es ahora el Registro Civil, para salir a colocar un cartel que decía: no tires, soldados, somos hermanos. Tipo 6 de la tarde. Del 29. Mientras tanto, ustedes ya estaban ahí en el Clínica, todo organizado, organizado, todo vallado. Todo vallado. Y no podía avanzar más. El ejército había llegado hasta Pedrosani, por ahí más o menos, y no podía avanzar. Y después de las 6 de la tarde, recién pudo avanzar hasta la Cañada, prácticamente. Cuando salgo a colocar el cartel, una ráfaga de ametralladora, que nos tiran por arriba, qué sé yo. Y ahí me agarran cuando estoy colocando el cartel ese. ¿Te agarran en el momento que estás poniendo? Me agarran en el momento que estoy colocando. ¿Y vos que fuiste desprevenido sin saber que...? No, ya había enfrentamientos y yo salí en función de decir, bueno, salgo, coloco el cartel en función de incentivar a los colimbas, a los soldaditos, a que no tiren, para evitar que esos enfrentamientos con francotiradores o con los manifestantes que estábamos en la barricada. Bueno, ahí me agarran y me llevan primero caminando por la Colón, que voy con las manos así con la bandera argentina metida acá en la nuca, así, un palo con una bandera argentina. Y me llevan primero al cuartel de bomberos, ahí en la avenida Colón, y después me pasan en la tercera.
allí un fragmento de la historia de Coco Miró, el por entonces estudiante de arquitectura y militante de la FUC, que tuvieron mucho que ver con lo que significó y lo que fue finalmente el cordobazo para, no solo para Córdoba, sino también para Argentina. Hacemos una pausa y seguimos hablando. Les quiero preguntar, porque venimos hablando de sus padres, pero también hubo un rol importantísimo en sus madres, así que quiero que las recordemos después de la pausa. Ya volvemos.